Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este nuevo día, un día hermoso que el Señor nos ha dado. Gracias a nuestro Dios porque ha tenido misericordia y que cada mañana son nuevas. Gracias a nuestro Dios por estar entre los vivos. Mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy estamos estudiando un tema muy hermoso. El eslogan del mes nos dice: el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Ya estamos en la 9ª semana y el tema para hoy viernes 3 de noviembre del 2023, Jesús rechazado y aceptado como Rey. Tenemos unas citas bíblicas que están en Juan capítulo 12, verso 37 al 50, pero antes de entrar a la lectura bíblica vamos a hacer una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, porque hasta este momento pues no nos ha hecho falta nada. Gracias por el aire que respiramos y gracias por el agua, por los alimentos y gracias por todas aquellas bendiciones derramadas en cada uno de nosotros, que si las numeramos son demasiadas bendiciones. Gracias, Padre amado, por tu grande misericordia para con cada uno de sus hijos. Padre, en este momento te pido perdón, bendito Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo. Tú sabes, bendito Dios, que somos materia y con cualquier cosita, pues, nosotros cometemos errores. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a seguir adelante. Bendice este grupo de edificados en la palabra. En tus manos de amor te los encomiendo. Bendícelos en cualquier lugar donde se encuentren. Y que hoy estaremos estudiando este tema, Padre, y que sea para edificación nuestra. Te pido, Padre Santo, la bendición desde un principio hasta un final, y que esta palabra llegue en cada hogar, en cada oyente donde se encuentren, Señor. Bendíceles, Señor, y ayúdalos, Padre, para que puedan entenderlo, Señor. Gracias, Padre amado. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, entrando ya a la cita de Juan 12, versos 37 al 50, que nos dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creerían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El desarrollo del tema nos dice así: Jesús está siendo aceptado y rechazado como Rey. Son los creyentes que actúan ilógicamente frente a un mismo hecho. La fe y su falta no tiene sentido, puesto que Dios ha hecho lo necesario para ayudar al hombre. Sin embargo, este rechazo o acepta creer. Miremos el inciso, la primera parte que dice, número 1. Los no creyentes, verso 37-41. A. Actúan ilógicamente. 1. Rechazan los milagros. 2. Rechazan las revelaciones. 3. Rechazan el brazo del Señor. B. Los resultados de la falta de fe: un rechazo justo, judicial por parte de Dios. Número 1. El hombre está cegado. Número 2. El hombre está endurecido. Número 3. El hombre está condenado a perderse. 4. El hombre está condenado a permanecer sin ser curado. 5. El hombre nunca ve la gloria de Jesús. 2. Los creyentes silenciosos, versos 42 y 43. A. No confiesan a Jesús. B. Fracasan temiendo una pérdida personal. C.
fracasan amando la alabanza de los hombres antes que a Dios. 3. El verdadero creyente, verso 44 y 46. A. Cree en Dios a través de Jesús, el mediador. Ve a Dios a través de Jesús, el mediador. C. Es liberado de las tinieblas a través de Jesús, la luz. 4. El no creyente, su juicio, 47 y 50. A. Juzgado, no por Jesús. Él vino a salvar, no a juzgar. B. Juzgado por las palabras de salvación. Las mismas palabras que rechazó serán testimonio en contra de él. Número 1. Porque las palabras de Jesús son mandamientos de Dios. 2. Porque las palabras de Dios es vida. 3. Porque las palabras de Jesús son verdad. El anuncio era de Dios en su mensaje de revelación al mundo. Todo lo que Jesús hizo a través de las prédicas y las enseñanzas era revelar a su Padre en él. Juan explica la incredulidad de los fariseos. Juan 12, 37 al 41. Y la deidad de Cristo, de acuerdo a Juan, este es el cumplimiento de las profecías de lo declarado por Isaías. El pasaje claramente está hablando de Jesús, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creerían en él. En el Evangelio de Juan, era Jesús quien realizaba esas señales y eran los fariseos quienes no creían en Jesús. Aquí Juan cita dos pasajes, que el primero es Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías es uno de los profetas mesiánicas o de las profecías mesiánicas más poderosas de todo el viejo pacto, y describe cómo Jesús sería rechazado y aunque sin pecado sería condenado a muerte por nuestros pecados. Incluso señala su posterior resurrección. Sin embargo, este pasaje no está describiendo una visión en la cual Isaías ve al Mesías. Él habla acerca de Jesús, pero él no ve la gloria de Jesús. En este capítulo, esto nos lleva a la segunda referencia. Juan también cita Isaías 6:10, que nos dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ni su corazón entiende, ni se convierta, y haya para él sanidad. Vemos que Isaías está describiendo una extraordinaria experiencia visionaria al inicio de su ministerio profético. Y en el capítulo 6 empieza y dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono blanco, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los lumbrares a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:1 al 4. El resto del capítulo describe la experiencia de Isaías en la presencia del Señor. En este contexto, la palabra Señor representa al nombre divino, Yahweh, Jehová. Esta es la gloria que Isaías contempló y que le obligó a escribir estas bellas palabras. Él había visto la gloria del Señor, Dios de Israel. Y aconteció el año que murió Usías, el rey. Vi al Señor sentado sobre solio excelso y sublime, llena
la casa de su gloria. La gloria de Jesús vista por Isaías, cuando Juan afirma que Isaías escribió Isaías 6:10 porque había visto su gloria. Esto se toma directamente del mismo pasaje. Isaías había visto la gloria del Señor y escribió lo que se le dijo. Isaías escribió esas palabras porque vio la gloria del Señor. Juan está diciendo que Jesús es el que Isaías vio en la gloria, en su visión del templo. De esta forma, Juan está afirmando que Jesús es del Señor. Él está diciendo que cuando Dios se les apareció a los profetas, no fue al Padre o a quienes vieron, más bien vieron a Jesús, tal como Juan lo dice en el inicio de su evangelio. Juan 1:18, que nos dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Incluso al recibir el título, el verbo o la palabra para Jesús en Juan 1, del verso 1 al 14, él estaba usando un idioma enriquecido por la tradición judía, que definía a Jesús como la presencia personal reveladora de Dios. Juan también describe a Jesús, siendo tanto Dios como Dios mismo, Juan 1:1, como el creador, no creado de todas las cosas. Juan 1:3, y como descendiendo del cielo a los judíos como pueblo de él. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Todo esto deja claro que Juan sí entendió que Jesús es el Señor Jehová Dios. También muestra la cuidadosa distinción que Juan hace, mientras que Jesús y el Padre son ambos el único verdadero Dios de Israel. Y aunque Juan les estaba afirmando, ellos endurecían sus corazones por el temor que ellos serían rechazados por los fariseos. Con tantas señales y milagros, y aún no era suficiente para que la gente creyera en Jesús. ¿Por qué no? Porque la gente sabía lo que sucedería. Si los milagros son verdaderos, entonces Dios es verdadero. Y ellos necesitarían entregarse. La gente quiere ser liberada de eso. Por eso ellos ignoran y cubren mucho la verdad de ellos mismos. Aún esto fue profetizado en Isaías. Ellos no creerían, como vemos en Isaías 53, hasta el punto que ellos lo matarían. Su propio pueblo lo rechazaría. Es por eso que Juan cita Isaías 6:10, para explicar que la nación como un todo rechazó al Mesías. Juan explica que Isaías vio a Jesús en toda su gloria. Él vino como un siervo sufriente para salvar a aquellos a quienes él amó. Qué impresionante despliegue de amor, regalar lo que es tan querido, tan valioso para muchos, la vida. Y en el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nosotros vemos que muchos de los sacerdotes creyeron que él era algo real, pero no lo confesaron por vergüenza de una posible persecución. Dios siempre tiene un remanente. Ellos no quieren confesarlo abiertamente a él. Podemos imaginar que ellos conocían que sus compañeros fariseos estaban buscando matar a Jesús, de modo que esto no los anima del todo. Ellos eran más cautelosos de la gente en este punto que
que de Dios es un temor al hombre. Debemos recordar que lo más que pueden hacernos los hombres es matarnos. Ellos buscaban la alabanza y la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Verso 45. Y el que me ve al que me envió. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús se igualó a sí mismo con Dios, el Padre, porque es la verdad. Jesús es el mismo como el Padre. Jesús ha suplido el camino para todo el que deja el camino de las tinieblas y va al reino de la luz. Debemos dejar todo aquellas cosas que nos sirven de tropiezo, ocuparnos de las cosas que son celestiales, como dice Mateo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que Dios nos guíe a toda verdad. El reino de luz es gobernado por Dios y el gobierno de las tinieblas es reinado por Satanás. El verso 47 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he hablado, de lo que debo hablar. El verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Querido oyente, si tú crees en el Señor y lo sigues, Él no te juzgará. Pero si tú rechazas al Señor, las palabras que conoces del Señor te juzgarán. Jesús es la verdad. Creer y obedecer es venir a Jesús. Él nos ofrece vida eterna, pero si lo rechazas y desobedeces, es morar en las tinieblas, en la muerte. Jesús vino para salvarnos, pero Él solo salvará a aquellos que creen y obedecen, pero los que no creen en Él serán condenados a muerte, a una muerte eterna. Viendo todo esto, ¿qué escogerías? Ahora tenemos más de Jesús. ¿Escogerás creer en su palabra sin mirar hacia atrás? ¿Te vas a deleitar en las alabanzas de los hombres por un poco de tiempo? Debemos escoger entre dos. No puedes servir a dos señores. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o bien se entregará al uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir al mundo. Juan, haciendo notar en la misma cita de Isaías que la incredulidad y el endurecimiento de corazón había sido características frecuentes entre el pueblo elegido de Dios. En realidad, se podría haber apartado infinidades de citas más del Antiguo Testamento, puesto que los profetas constantemente tuvieron que denunciar la incredulidad de los judíos. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Hechos nos dice: Esteban hizo un largo repaso histórico de esta actitud que caracterizó al pueblo de Israel, constantemente concluyendo de este modo con Hechos 7, 51 y 53. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Si habían matado a los profetas que habían anunciado la venida del Mesías, no tenían nada de extraño que le mataran también a él cuando viniera. Y efectivamente eso fue lo que hicieron, tal como sus profetas habían anunciado de antemano. Por lo tanto, la incredulidad de los judíos no debían ser considerados como un problema, sino como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La incredulidad de los judíos era irracional en Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creerían en él. Acabamos de decir de la incredulidad del pueblo de Dios. No fue un hecho aislado, sino que constantemente ofrecieron una fuerte resistencia a todos los profetas que les había hablado. Y ahora Juan quiere demostrar que esa incredulidad, tanto la de sus padres como la de ellos mismos, era inexcusable, puesto que el Señor había hecho grandes señales entre ellos. Notemos la nota de asombro del mismo evangelista. A pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creerían en él. Por supuesto, Juan solo recoge algunas de estas señales en su evangelio, pero hubo muchas más. Juan 20:30 al 31. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto nos advierte de la corrupción del hombre y la gravedad de su estado caído. Este genera un estado de incredulidad que no es posible vencer ni siquiera con los milagros más extraordinarios. Y dicho sea de paso, quienes piensan que si las personas vieran milagros de Dios, automáticamente se convertirían al cristianismo, se equivocan, por completo. Se equivocan por completo. En todo caso, queda fuera de toda duda que el problema nunca ha sido la falta de evidencia para creer, sino un corazón rebelde que lleva a la persona a cerrar los ojos ante la luz más brillante, porque nada puede hacer las señales más claras en tanto que no haya una disposición honesta y abierta para considerar todas las evidencias que Dios nos ha dejado y que apuntan con total claridad a Jesús como Hijo de Dios. Notemos también que, como es normal en Juan, él se refiere a los milagros como señales, indicando con ello que apuntaban en una dirección concreta, que tenían un propósito definido, pero los judíos se habían instalado en la sinrazón y manifestaron una terca resistencia a considerar cualquier cosa
que Dios les quisiera mostrar, y aunque el ministerio del Señor hubiera durado 100 años, más ellos habrían mantenido la misma actitud. Este versículo de Juan nos recuerda a lo que en el pasado les había dicho Moisés. Miremos Deuteronomio 29:2, verso 3, que nos dice, capítulo 29, versos 2 y 3, que nos dice así: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Sin embargo, ellos tampoco quisieron creer. Era el pueblo de Dios. Habían visto durante 40 años señales maravillosas, tanto en Egipto como en el desierto, pero finalmente murieron en el desierto por causa de su incredulidad. Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En cuanto a lo que nos dice este versículo, podemos extraer dos conclusiones importantes. La primera es la que las señales eran suficientes para convencer a cualquier persona honesta, pero era necesario cierto proceso de reflexión. Y este es un hecho que nunca debemos olvidar en nuestro trato con las personas que no creen en Dios. Desea que los hombres piensen y razonen, que usen su intelecto, porque contrariamente a lo que muchas veces se dice, la fe no está reñida con la razón. Y la segunda reflexión es que aquellos judíos que manifestaban tal grado de incredulidad eran personas extremadamente religiosas, celosas, practicantes de sus ceremonias. Lo grave del asunto es que usaban esas cosas externas para encubrir la incredulidad de sus corazones. Y suele ocurrir frecuentemente que cuando más ostentosos sean las ceremonias, vestimentas o lugares de culto, mayor es el grado de incredulidad que se escoge en el corazón. El rechazo de Cristo en Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Marcos 8:31. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Marcos 12:10 y Salmo 118:22. El rechazo del Salvador. Voy a poner un ejemplo. Si el aire estuviera contaminado y lo que respiramos y el agua contaminada, el agua que bebemos, como sucedió con el virus del COVID, que decían que el aire y el agua estaban contaminados, que moriríamos irremediablemente y que la muerte de cada persona fuera inevitable, humanamente hablando. No hay manera de que solucionar el problema de la contaminación. Todos los científicos del mundo han fallado totalmente en encontrar alguna solución, y el tiempo se está acabando rápidamente. No hay esperanza, no hay ayuda, no hay remedio. La humanidad está sentenciada por el Señor Jesús,
se ha compadecido de la humanidad. Pero el Señor Jesús se ha compadecido de la humanidad que está pereciendo y Él ofrece la salvación. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo le recibirían? ¿Cómo le recibiríamos? ¿Nos alegraríamos de su venida? ¿Le daríamos la bienvenida? ¿O posiblemente no sería recibido con los brazos abiertos y con corazones agradecidos y con ojos llenos de alegría? ¿Sabía que tal situación realmente ha ocurrido? La humanidad está enfrentada en un terrible problema de contaminación, un problema de contaminación interna, conocido como la contaminación del corazón. Miremos que nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Qué más nos dice Marcos 7:21 y 23? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como resultado de esta terrible contaminación, la muerte es inevitable, porque la contaminación del pecado, cuando es consumada, da a luz la muerte. Santiago 1:15 nos dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 1:32, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Más aún, la situación era totalmente sin esperanzas, Efesios 2:12, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Y 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice también, no había nada que el hombre pudiera hacer para limpiar sus pecados del corazón, pero desde los cielos vino una esperanza, el Salvador que tenía el remedio para los problemas de contaminación del hombre. Juan 3:13 y 17. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bienvenida y recibimiento recibió él de parte de aquellos que él vino a salvar. La palabra de Dios nos dice, y esta es la condenación, que la muerte vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Qué trágico, los hombres escogieron continuar con su contaminación, decidieron continuar caminando por la senda que lleva a la destrucción. Mateo 7:13. El hombre decidió entrar por la puerta ancha de perdición. ¿Qué hicieron con el Señor? Mateo 27:31. Después de haberlo escarnecido, se burlaron de él, llevándolo a la crucifixión. El rechazo del Creador. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, algunos hechos asombrosos acerca del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, inciso A.
A. Jesucristo es la luz del mundo. El verbo era con Dios. Juan 1:1, parte B. B. Jesucristo es nadie menos que Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Capítulo 1, verso 3. El mundo por Él fue hecho. Juan 1:10. C. Jesucristo es el eterno Dios. Él era la luz verdadera. Juan 1:9. D. Jesucristo se hizo hombre. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. E. Jesucristo es el creador y hacedor de todas las cosas, pero quizás el hecho más asombroso en este primer capítulo de Juan es que cuando el eterno Dios, creador, vino a la tierra, el pueblo judío, los que deberían haber estado esperando, anhelantes su venida, tal como Simeón y Ana. En Lucas 2:25-26 y 2:36-38. No lo reconocieron. Capítulo 1:10. Y no lo recibieron. Capítulo 1:11. Y aunque Él hizo el mundo no conoció a su hacedor. Juan 1:10. Las criaturas no reconocieron a su creador. Ellos no sabían que el carpintero era el creador. Marcos 6:3. La persona que fabricaba cosas de madera era la misma persona que creó todas las cosas. Miremos Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 3, verso 3-4 nos dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Verso 4, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Parte B. Y aunque Él vino a su propio pueblo para traer salvación, Mateo 1:21, Él no fue bienvenido y no fue cordialmente recibido por el pueblo de Israel. Juan 1:11. Unas pocas personas humildes se regocijaron de su venida, como Elizabeth, Simeón, Ana y algunos pastores de Belén. Un pequeño grupo de discípulos, Zaqueo. Por la mayor parte de la nación permaneció indiferente y desinteresadamente, y tuvo la más entusiasmada recepción cuando fue bienvenido en la ciudad de Jerusalén por las alegres multitudes judías. Mateo 21:8-11. Después la multitud cambió su cántico. Mateo 27:22. Y el Cristo fue crucificado y entregado a una cruz romana. Y aún la mayoría lo rechazó. Unos pocos, Mateo 7:14, recibieron y dieron la bienvenida a Cristo, el Creador. ¿Qué promesa da Dios a todo aquel que le recibe? A Él, Juan 1:12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Jesús se hubiera manifestado hoy en vez de hace 2000 años, ¿lo habríamos recibido y tratado diferente? Si una persona da la bienvenida y recibe al Señor Jesús en su vida, y si aquel que es desechado y despreciado por los hombres y que mora en esta persona, ¿cómo puede esperar ser tratado por el mundo? De igual manera, pues,
De igual manera seríamos rechazados. Y somos rechazados. De tal como el Señor. Miremos que nos dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El rechazo del rey, si un rey o presidente, si un rey, por ejemplo, si un presidente de algún país nos visitara, sería recibido de la mejor manera, sus mejores manjares y todos los cuidados. En resumen, se le trataría como rey. Cuando el rey del universo vino a visitar a la tierra, ¿cómo fue su trato? ¿Qué clase de trato recibió? En su muerte fue tratado como un criminal común. ¿Cómo fue tratado en su nacimiento? Mateo nos dice de un grupo de hombres sabios, magos, que viajaron muchas millas buscando aquel que ha nacido, Mateo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle. Se detuvieron en Jerusalén y preguntaron dónde podría encontrar al rey de los judíos. Y abrieron sus rollos de pergamino y rápidamente citaron la respuesta correcta de la Biblia, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esta información y con la guía sobrenatural de una estrella, los hombres sabios viajaron unas cortas millas a la cercana ciudad de Belén, donde entraron y adoraron al joven rey. Fueron los judíos en masa a Belén a adorar a su rey. El jefe de los sacerdotes y de los escribas hizo el esfuerzo de correr esa corta distancia para ver a una persona tan importante. ¿Cuánto tiempo podría haber recorrido estos judíos? Poseían la respuesta correcta, pero la respuesta correcta no la poseían a ellos. Sus acciones podrían tener peores fracasos de comprender. Y por más de 30 años después, la actitud de los judíos hacia su rey había cambiado, un cambio para peor. ¿Qué trato real dio el jefe de los sacerdotes y escribas a su rey? Veamos Mateo 20, 18 al 19. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús fue maltratado, fue escarnecido, fue azotado y como oveja fue llevado al matadero. Lo condenaron sin tener ninguna culpa. ¿Qué clase de amor y respeto demostraron a su rey? Juan 19:15. Pero ellos le quitaron le gritaron y dijeron, fuera, fuera, crucifíquenle. Más Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Al entrar a la ciudad de Jerusalén hicieron la pregunta, ¿dónde está aquel que es rey de los judíos? Mateo 2. ¿Qué nos dice Mateo diciendo?
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Para su sorpresa lo habrían visto coronado. Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y crucificándole a un madero y burlándose de él lo escarnecieron. Mateo 27:31 y 1 de Pedro 2:24. Le quitaron el manto, más le llevaron para crucificarle. Pedro nos dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Esta vez no era necesaria una estrella que señalara hacia él, porque sobre su cabeza había un nombre escrito, un título que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27:37. Los que hoy buscan adorar al Rey, debemos encontrarlo allí. Deben caer humildemente a los pies del Señor y adorar al único y suficiente Salvador, pero la mayoría todavía lo rechazan al crucificarlo. Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todos aquellos que rechazan a Jesús es porque no le conocieron, porque no le conocen, ni son de Dios, y otros lo rechazan por no ser rechazados por la sociedad y siguen en su propia ignorancia, y creyendo lo niegan por no ser mal vistos por la sociedad. La conclusión de este estudio nos dice: este pasaje es muy serio porque nos advierte del peligro que engendra rechazar una y otra vez la gracia de Dios. En este caso, Dios finalmente abandona a la persona en esa actitud de rechazo, de tal modo que entra en un estado de endurecimiento, de desánimo, en el que ya es incapaz de creer. Por eso es tan importante la advertencia que una y otra vez la Biblia dirige a la persona incrédula, cuando le exhorta a no desaprovechar las oportunidades que Dios le da para conocerle. Hacia un momento el Señor les había dicho: entre tanto que tenemos la luz, cree en la luz. Juan 12:36. Isaías les dice, les había dicho a sus contemporáneos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Porque la gente rechaza a Jesús como su Salvador, a pesar de que ven los milagros que Jesús hace. Algunas personas no piensan que necesitan un Salvador, se consideran salvos, buenas, que no tienen pecado y que no necesitan andar en un templo por el miedo al rechazo social o a la persecución. Estos desaniman a todas las personas a declarar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día.